que las complicaciones existen. Nosotros los cirujanos a las redes sociales solo subimos los resultados buenos, pero hay un porcentaje de complicaciones, ¿cierto? El único cirujano que no se complica es el que no opera, pero complicaciones siempre van a existir. Mira que la cirugía plástica estética es la única especialidad médica donde el paciente viene aliviado y se va enfermo. Por ejemplo, si al paciente ya le dio un tromboembolismo antes, los pacientes no pueden operar. Si el paciente fuma 2 o 3 paquetes de cigarrillo al día, esos pacientes no pueden operar. Si el paciente es diabético y está descompensado, esos pacientes no se pueden operar. Cuando yo lo llevo a cirugía, ahí es donde yo me puedo complicar con el paciente. Entonces tiene una moneda al aire, vos vas un 50-50. Sí. Y entonces donde yo le digo al paciente, y muchas veces el paciente me dice, no, pero ¿por qué no me va a operar? Y yo, no, porque es que no te puedes operar. Y yo sentí como desde el puesto de enfermería caminaron hasta la puerta, yo pensé que me iban a tocar la puerta, pero sentí los pasos que trasladaron toda hasta la habitación, se me sentaron en la cama, todos los pelos se me pararon, fue una cosa como así. Hola a todos y bienvenidos a Conversaciones con un cirujano plástico. El día de hoy estamos con el doctor Pedro Pablo y hablaremos acerca de un tema muy interesante que es las complicaciones que ocurren en la cirugía plástica. Doc, ¿cómo estás? Hola, Cate, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Todo muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien también. Bueno, me alegra mucho, Doc. Gracias. Listo, vamos entonces al tema. Vamos. Listo, Doc. ¿Ocurren complicaciones en la cirugía plástica? Mira, sí, obviamente. Y es un tema que de pronto la mayoría de los cirujanos plásticos evadimos y no lo mencionamos, no lo publicamos, y de hecho por eso fue el interés mío como empezar con estos podcasts y hablar de temas que muchas veces no se abordan, ¿sí? Y me parece muy importante porque es que las complicaciones existen. Nosotros los cirujanos a las redes sociales solo subimos los resultados buenos, pero hay un porcentaje de complicaciones, ¿cierto? Que pueden ser muy grandes o muy pequeñas, pero complicaciones siempre existen. De hecho, pues los profesores, y hay como una frase que se acuña mucho pues, en el ámbito quirúrgico, es que el único cirujano que no se complica es el que no opera, pero complicaciones siempre van a existir. Por eso me parece como tan importante ahorita abordar este tema, porque muchas veces queda en el aire, no se publican temas de eso, no hay posts en Instagram de eso, no hay TikToks de eso. Básicamente lo sube solamente los mismos pacientes, porque el paciente lo sube y dice, me pasó esta complicación, entonces yo hice esto, yo hice lo otro. Yo siempre he dicho que se debe hacer lo que el cirujano le diga a cada paciente que deba hacer, ¿sí? Pero sí hay que poner de manifiesto que las complicaciones existen y están ahí latentes. Doc, ¿y qué tan frecuentes son? O sea, ¿se ven mucho o es más bien poquito? No, las complicaciones no son tan frecuentes, ¿sí? Digamos que cuando uno mira estadísticas, eso puede ser menor al 5%, incluso cuando uno, digamos que las complicaciones las podemos clasificar en unas complicaciones que son mayores, por decirlo así, y unas complicaciones que son menores, ¿sí? Las complicaciones mayores es cuando hablamos de complicaciones que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Que esas son como las más complejas, que el paciente le dé un tromboembolismo, o sea, que un coágulo que se hizo en alguna parte del cuerpo se desprenda y le llega al pulmón y le tapa el pulmón y se muera. O que haya cuando se está colocando la grasa, digamos partículas de grasa entren al sistema venoso y eso se va a todo el sistema circulatorio y también tapen pues el pulmón y también el paciente pues da el traste con la vida. Entonces son como complicaciones mayores. Sí. Hay digamos complicaciones más pequeñas que es como lo más común, ¿cierto? Que es que la herida se abra un poquito, que se haga una acumulación de líquido, que es lo que llamamos un seroma, que haya infección en el sitio. Normalmente las complicaciones menores son, digamos, en la mayoría menores al 2%. Cuando uno mira las estadísticas, la complicación más común puede ser una infección del sitio quirúrgico y eso es del 2%. Por ejemplo, que la herida se abra es como el 1,8%, ¿sí? Cuando uno mira diferentes revistas y diferentes estadísticas. Y es como eso, hay una complicación que es bastante común, entre comillas, de lo común, porque eso a veces no llega ni a ser ni el 1% de los pacientes. Es decir, de todo lo que operas, el 1% tiene una complicación que es muy común y es la necrosis. Entonces, esa palabra, a veces el paciente lo escucha mucho y dice necrosis. Claro. Entonces, ¿qué significa necrosis? Necrosis, muerte, ¿cierto? Y necrosis es como el tejido, ¿sí? Entonces hay muerte del tejido, ¿sí? Y ocurre necrosis de las areolas,
del tejido en las abdominoplastias, hay necrosis en las liposucciones y ese tejido muerto que se pone negro es una de las complicaciones también que es muy común. Entonces, grosso modo, sí hay porcentajes de complicaciones. Miramos, no son tan altos, ¿cierto? Menos 2%, 2,5%, pero ¿qué pasan? Pasan. Doc, ¿y cómo se podrían evitar? O sea, ¿cómo...? Digamos que hay muchas maneras pues, que uno puede abordar ese tema. Mira, las complicaciones mayores son las que más atención pues, se deben prestar porque son las que nos pueden poner en peligro la vida del paciente, ¿sí? Sí. ¿Cómo se evitan o cómo uno puede evitar ese tipo de situaciones? Digamos que preguntando bien al paciente las enfermedades que sufre, los medicamentos que toma, si fuma o no fuma, no excedernos como en las cirugías que le vamos a hacer al paciente y que el paciente tolere las cirugías. Entonces, como hacer una buena entrevista médica, un buen análisis de cada caso y esos pacientes decidir si los llevamos a cirugía o no los llevamos a cirugía. Mira que la cirugía plástica estética es la única especialidad médica donde el paciente viene aliviado y se va enfermo. Es decir, el paciente viene a una liposucción, el paciente llegó sin ningún dolor y sin ninguna inflamación y sale con dolor y con inflamación. Es muy diferente, por ejemplo, la ortopedia. El paciente vino con el hueso quebrado, ya vino enfermo. Se lo arreglan y sale pues convaleciente. Pero entonces, esto es la única parte, o sea, la única especialidad médica, diría yo, que el paciente viene aliviado, se va enfermo. Entonces hay que disminuir la mayor cantidad de riesgos posibles. Entonces es eso. Entonces, por ejemplo, si al paciente ya le dio un tromboembolismo antes, los pacientes no se pueden operar. Si el paciente fuma 2 o 3 paquetes de cigarrillo al día, esos pacientes no se pueden operar. Que el paciente es diabético y está descompensado, esos pacientes no se pueden operar. Hay otras enfermedades que son mucho más benévolas y que el paciente se puede operar, que tiene la presión alta, que tiene la tiroides, ¿cierto? Pero hay ciertas cosas que se deben evitar. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, eso casi que está contraindicado. Lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, vasculitis, síndrome antifosfolípido, son enfermedades que suenan muy raras, pero hay gente que las tiene. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? Normalmente ellos tienden, o sea, poseen la tendencia a hacer coágulos más fácilmente. Sí. Entonces, vos de base, cuando entras a cirugía, la que sea, no solo cirugía plástica estética, la que sea, vos puedes hacer coágulos más fácil. Entonces, ya tenés un riesgo de la cirugía y le sumás que ya tenés una enfermedad, entonces el riesgo de que te dé un coágulo es muy alto y que ese coágulo se desprende, ya se vuelve un trombo porque viaja por todos lados, entonces ese tipo de pacientes no se puede operar. Entonces, eso es como la forma de evitar complicaciones mayores, ¿cierto? También disminuir los tiempos de cirugía, evaluar el peso del paciente versus lo que le podemos hacer y lo que no podemos hacer. Después de que se va para la casa, los medicamentos adecuados, sobre todo una cosa llama como profilaxis. Profilaxis significa como evitar. Entonces, darle medicamentos inyectados que son anticoagulantes a dosis protectoras, no anticoagulantes, sino protectoras, es decir, profilácticas, para que disminuya el riesgo pues, de eso. Entonces, con eso, digamos que minimizamos mucho el riesgo de eso. Por ejemplo, otro de los riesgos que mencionaba ayer era del embolismo graso, cuando inyectamos la grasa. Sí. Mira que ahorita... cuando se hace la lipotransferencia. Eso, cuando hacemos la lipotransferencia. Okay. Mira que ahorita la última tendencia que ya se viene usando y que la estuve usando es la utilización de la ecografía. Sí. Entonces uno tiene la imagen, yo meto la cánula, veo dónde estoy poniendo la grasa, sé que no me estoy metiendo al músculo, entonces eso nos reduce también el riesgo. Digamos que hoy día la tendencia en cirugía plástica es disminuir el riesgo al paciente, seguridad para el paciente, tener el mínimo número de complicaciones, esos 2,2%, esos 2,5%, ese 1%, tratar de bajarlo al mínimo posible, ¿cierto? Entonces, digamos que así se evitan las complicaciones mayores. Cuando uno habla de las complicaciones menores, que es lo que no va a matar al paciente, pero sí es muy incómodo para el paciente, hay unas que sí se pueden evitar y hay otras que inexorablemente dan. Una que uno, que como cirujano tiene que acarrear mucho a veces, que no es común, pero son las necrosis, es decir, que se mueren pedacitos, por ejemplo, algo que es muy difícil, la muerte de la areola, sea parcial o total, eso no es común, o sea, eso es menos del 1% de los pacientes. Pero mira que uno hace la técnica adecuada, uno hace todo y sin embargo puede llegar a pasar. Entonces es complejo porque pues yo no conozco el primer cirujano que diga, no, yo voy a hacer esto mal para que el paciente quede mal. O sea, el cirujano siempre obra de buena fe. O sea, te lo digo, no conozco el primero y creo que no lo hay. Uno siempre obra de buena fe frente a que el paciente quede lo mejor posible. Sí. Pero vos haces la técnica adecuada, le pones todas las técnicas adecuadas y sin embargo hay gente que un pedazo de la areolita o acá en el abdomen se puso negrito porque el cuerpo no le llevó sangre adecuadamente a esa zona.
¿Ahí qué hace uno? No, pues empezar a hacer el acompañamiento del paciente, tomar todas las medidas posibles, empezar, bueno, miles de opciones que uno tiene para tratar eso y estar ahí con el paciente, hacer el acompañamiento. Sí. Porque eso es muy importante, que tengas un cirujano que esté preparado para eso, ¿sí? Buen cirujano no es el que no se le complique, sino el que sabe resolver la complicación, acompañar a eso, sea que lavados, quitar tejido muerto, injertar, muchas veces uno coge piel de alguna parte e injerta para tapar esos defectos que hay, luego hacer las correcciones de cicatriz cuando eso se cierre, y cuando ya pasa un año y medio, uno casi que tiene la situación ya como corregida, ¿sí? Lo que pasa es que es duro para el paciente, yo lo entiendo, uno se coloca en el lugar del paciente, es muy difícil, porque es que, mira que uno va, o sea, como si yo me pongo como paciente, yo voy con la idea de que me voy a hacer una cirugía para mejorar y de pronto me pasa algo inadecuado, se me abrió la herida, se me necrosó, se me murió un pedacito, se me infectó una zona, se me hizo una acumulación de líquido, entonces se me altera la forma del seno. O sea, yo entiendo que eso es muy duro para el paciente, ¿sí? Y uno, pues, uno a veces quisiera como tratar de solucionar eso y que el paciente no le pasara nada. O sea, al menos yo como cirujano, si trato de que el paciente sea como una porcelana, yo trato de cuidarlo al máximo, lo que esté al alcance de mi mano y que mi equipo esté ahí como apoyando todo eso. Entonces, desde esa perspectiva, eso es como lo que yo te digo, ¿sí? Hay veces que la complicación, por más que uno la quiera evitar, puede llegar a pasar. Lo más importante, las complicaciones mayores son las que más se pueden evitar y son las que pueden matar al paciente. Entonces, esas son las que más podemos llegar a evitar. Oíste, Doc, y entonces, ¿cuánto tiempo aproximadamente, por ejemplo, la complicación mayor, que son las más delicadas, cuánto tiempo tardaría más o menos en resolver ese tipo de complicaciones? O sea, es que mira que hay un problema muy delicado, ¿sabes? Fíjate que sabes cuál es la situación, y perdón la redundancia, que es que la complicación mayor casi siempre el paciente muere. Pues, o sea, se muere ahí. Sí, yo gracias a Dios no he tenido afortunadamente ese tipo de situaciones, pero el paciente se muere, es decir, es que hay pocas veces hay. Muchas veces sí puede tener que el paciente después de la cirugía haga una trombosis, ¿sí? Y puede hacer, una vez me ocurrió, el paciente hizo una trombosis, entonces el paciente hospitaliza, se le dio tratamiento anticoagulante, se anticoagula un tiempo y ya, ¿sí? Pero normalmente la complicación mayor casi nunca se resuelve en forma adecuada porque es el tromboembolismo pulmonar que hace que el paciente se nos va. Entonces, por eso, pero son las que uno puede evitar, o sea, más fácil entre comillas, son las que uno puede prever. Lo que yo les mencioné, los que te mencionaba ahora. Si vos tenés un paciente que me dice, doctor Pedro Pablo, es que a mí hace 3, 4 años me dio un trombo y ese trombo se me fue y ese paciente no puede operar. No, es que yo tengo lupus y a mí me dan tal medicamento y tal medicamento, el paciente no puede operar. Cuando yo lo llevo a cirugía, ahí es donde yo me puedo complicar con el paciente. Entonces tiran una moneda al aire, vos vas un 50-50. Sí. Y entonces donde yo le digo al paciente, que muchas veces el paciente me dice, no, pero ¿por qué no me va a operar? Y yo, no, porque es que no te puedes operar. Y se van para otro cirujano y el otro cirujano los opera. Fantástico, y salieron bien. Gloria a Dios, o sea, me alegra mucho por el paciente, le fue bien, eso es lo más importante, que el paciente esté bien. Pero ese tipo de pacientes uno los debe operar porque se pueden complicar, sobre todo. Claro. Sobre todo hay cirugías que son más propensas a que le den trombos, como son la liposucción. La liposucción la minimizan mucho y es la cirugía que más se puede complicar. Entonces, claro, uno pensaría que es la más sencilla. No, esa es la cirugía más compleja desde las perspectivas de complicaciones, porque siempre entran a la sangre pequeños coagulitos de grasa, que a veces no se compactan, pero sí, o sea, entonces, por eso te digo yo, esos pacientes con complicaciones mayores, o sea, hay que evitarlas preverlas antes de saber que el paciente se puede complicar, que tiene predisposiciones, que toma medicamentos que no puede operarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, identificar muy bien ese paciente nos va a hacer que la evitemos. Esa es la más en la que más se puede evitar. Las que no son previsibles son las chiquitas, las menores, las pequeñas, sí, que no son a veces predecibles, o ya predecibles, perdón. Obviamente una complicación mayor tampoco a veces puede ser predecible. Usted tiene un paciente sano que no tiene ningún problema y le puede hacer una complicación de esas de una u otra forma. Te entiendo. Doc, y las menores, pues por ejemplo dijiste que las que son necrosis, que es como un acompañamiento que puede ser de aproximadamente 1 año, ¿cierto? O más, sí. Y entonces como otro tipo de complicaciones que sean, pues como cuánto tiempo pueden demorar aproximadamente. ¿Sí? Es que mira que cuando uno tiene una necrosis, por ejemplo, hablemos de las necrosis como muy comunes, que son como las más incómodas para el paciente. Depende, mira, uno a veces simplemente debería el tejido, si es en areola, yo a veces depende qué tan grande sea, si son de la areolita y se necrosa solo el 30%,
ese cae ese pedacito, él cierra solo y se acabó, ¿cierto? Ah, ya. Cuando son más grandes de una areola completa, ya uno lo que hace es como coger piel, injertarla, deja el injerto ahí, espera que cierre, todo, y a los 6, 8 meses uno le reconstruye como el pezoncito, ¿sí? Eso es un proceso y uno va en ese acompañamiento. Hay gente que puede ser más rápido, hay gente que puede ser más tarde. Sí. Pero lo que uno ve en general es que pues uno al año, año y medio termina resolviendo todo y pues termina bastante bien, la sensibilidad se recupera bastante bien. Lo difícil y lo más difícil son los 3 primeros meses, donde el paciente entra como en esa depresión entre comillas, como hombre tengo este problema, o en el abdomen también puede pasar. Cierta parte del tejido se necrosó, o cuando han tenido cirugías previas también influye mucho, el flujo de sangre no es el mismo, entonces la piel tiene también como a no comportarse bien. Entonces digamos que esas complicaciones menores a veces tardan meses en uno lograr resolverlas, meses, son de mucha paciencia, el paciente se desespera y pues uno entiende al paciente, el paciente tiene toda la razón, pero pues ahí está, o sea, es hacer el acompañamiento y estar ahí con él porque sacar adelante la situación el paciente y uno como cirujano. Doc, bueno, y para terminar tenemos unas preguntas que nos hicieron pues como unas personas que supieron que íbamos a hablar contigo y querían como resolver algunas inquietudes que tienen porque o se operaron y han tenido pues como complicaciones o cositas o se quieren operar y tienen ciertas preguntitas acerca de la cirugía liso. Dale. Entonces te las voy a reproducir. Dale. Y tú nos ayudas con la respuesta. Hola doctor, soy Mariana, me quiero hacer una mamoplastia de aumento y quería saber al cuánto tiempo de la cirugía me tengo que cambiar los implantes. Bueno, para la respuesta pues a Mariana, los implantes normalmente, ningún implante dura para siempre, eso es mentira, pues hay cirujanos que dicen que el implante dura para siempre, yo ya he hecho algunos reels hablando de ese tema. Un implante después de los 10 años hay que empezarlo a vigilar, se le hace ecografía o mamografía de acuerdo a la edad del paciente. Pero un implante después de ese lapso de tiempo hay que empezarlo a vigilar. Sí. Se puede cambiar a los 12, a los 13, a los 14, a los 15 años, 16, 17, eso es muy laxo, depende cómo estén las condiciones, si el tejido se le cayó o no, pero siempre después de los 10 años hay que tener en cuenta que se cambia. En promedio yo le digo al paciente que a los 15 años, pero eso es una cosa personal mía de los 15 años. O sea, la cirugía es algo que uno como cirujano también es muy no tan objetivo en ciertas cosas, sino muy subjetivo. Entonces eso es lo que le digo, pero hay que cambiárselo, o sea, después, a los 15 años hay que cambiar esas prótesis. Máximo a los 15 años. Sí, pues, puede que lo alargue un poquito más o puede que sea menos de esos 15 años, pero hay que cambiarlos, ahí no hay nada que hacer. Listo, vamos por el otro audio. Hola, buenas doctor, mi nombre es Elena y hace 2 meses me hice una lipotransferencia. Quisiera saber cuánto es el tiempo normal que dura el dolor en los glúteos después de este procedimiento. Mira, los dolores de después de una cirugía pueden durar hasta 1 año. Porque es la inflamación que se tarda. Es decir, mira, el proceso de cicatrización normal va de 4 a 6 meses, a veces se alarga hasta los 8. Entonces, digamos que mientras el cuerpo reorganiza y todo eso, puede tener dolores hasta los 6, 8 meses o hasta el año. En el glúteo se siente como chuzones que puede ocurrir y puede ocurrir muchos meses después hasta que se va quitando ya esas situaciones. Porque los nervios se inflaman, todavía hay inflamación. Entonces, básicamente es por eso que puede durar ese lapso de tiempo. Ya. Y por el último. Hola, mi nombre es Sara. Tengo una pregunta. Hace 3 meses me hice una mamoplastia de aumento y quiero saber si es normal que todavía me duela, ya que pues ya ha pasado 3 meses, pero aún me duele para dormir, para utilizar brasier. Quiero saber si es normal o si debo preocuparme y asistir al doctor. Bueno, para la respuesta a ella, lo que mencioné pues como en la pasada. Decir. Y el seno es muy sensible, lo que les decía hace un rato. El seno es de la cirugía del seno, digamos que con más, predisposición a alteración en la sensibilidad, sea para que se siente mucho más o se sienta menos. A veces quedan tan hipersensibles que el brasier les irrita. Me ha pasado que, por ejemplo, el paciente lleva 1 mes y medio de cirugía y le da como un brote rojo y un ardor y una irritación y a veces ni se sabe por qué es. Pero eso puede tardar muchos meses, o sea, varios meses en general, y es como lo normal hasta el año, puede sentir dolor. Igual, siempre, usted tiene una dificultad, consulte a su cirujano, nada, para eso está, le escribe al asistente, le dice, tengo esta situación, que le den la citica, o el asistente le pasa pues como la pregunta al médico y le resuelve, pero cualquier duda siempre tiene que consultar al cirujano que la operó, sin dudarlo.
Claro, entre más rápido uno pues como comente la situación, como si tiene algún inconveniente, una cosita, una molestia, más rápido se detectan estas complicaciones de las que estábamos Yo diría que hablando. el 98% de las quejas del paciente no son nada grave. O sea, solo un 2% pueden llegar a ser grave, pero no importa. O sea, hay que escucharlas todas, hay que estar pendiente de todas, hay que estar ahí, ¿cierto? Una vez está ocupadito en cirugía, pero el asistente le capta a uno la duda, uno ya las va resolviendo en esa noche, o si es pues como más urgente, a veces uno va y ve al paciente en la noche al consultorio, pero pues es básicamente eso, siempre estar atento a que cualquier inquietud que tenga o cualquier molestia, mejor que la comunique siempre como al cirujano. Doc, para finalizar, queremos hacer una sesión como diferente, en donde nos cuentes una anécdota que hayas tenido en el ámbito médico, como algo que te haya pasado, ya fuera de niño o como estudiante, algo que te haya pasado en el ámbito médico. El ámbito médico, a ver, yo recuerdo, me dio una cosa particular, pues a la gente que le gusta de actividades que son así como extrañas, no sé clasificarlas como paranormales, pero alguna vez estaba haciendo ruralito en el hospital de Santa Bárbara y decían que allá asustaban mucho, ¿cierto? Y eso, no le paraba bolas como a eso, y una vez sí estaba yo en el cuarto, estaba haciendo un turno y yo sentí como desde el puesto de enfermería caminaron hasta la puerta, yo pensé que me iban a tocar la puerta, pero sentí los pasos que trasladaron toda hasta la habitación, se me sentaron en la cama, todos los pelos se me pararon, fue una cosa como así, sí, una anécdota como que siempre recuerdo, pues incluso uno cuando había paso por el hospital de Santa Bárbara y se ve por la carretera y siempre recuerdo como esas situaciones, es como cosas anecdóticas ajenas pues como a la vida, era médico general pues, Sí. y básicamente sí fue una cosa bastante particular, siempre lo recuerdo. Doc, ¿y has escuchado como que de pronto haya muerto alguien ahí? O sea, ¿quién dicen que es como el fantasma? No, lo que llamarlo pasa es que así? mira que en todos los hospitales siempre está rodeado como esa estela Siempre hay como un mito de... Sí, que asustan y entonces que cierran puertas y que abren puertas y que escuchan ruidos. Entonces digamos que en los hospitales, cuando son hospitales, no en el caso ya mío de cirugía plástica, sino de casos de hospitales pues que hospitalizan cualquier tipo de enfermedad general, que llevan los hospitales en Antioquia, ¿cuántos llevan? Pues hay unos que llevan más de 100 años. Entonces eso ha acumulado una cantidad pues de personas fallecidas y hablan de eso, pues que son mucha gente y se acumulan como esas energías, pero bueno, no sé, en ese entonces no se decía pues así se trataba a alguien en específico, era como eso, los hospitales albergan como esa estela como de actividades y todo eso pues como difícil, pero bueno. Pues madre, a mí se me ponen los pelitos así. A ellos le ponen uno cuando me inventaron en la cama. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Bueno, a ti, Kate, Súper muchas buena gracias. la conversación. Gracias. Y bueno, entonces recuerden que nos vemos en un próximo episodio del podcast Conversaciones con un cirujano plástico.